Hola, buenas noches. Bienvenidos al Portal del Embrujo. Hoy día, en este video programa, vamos a tratar el tema que tiene que ver con los pactos demoníacos o hechizos para atraer dinero fácil. Me estoy refiriendo a los hechizos de magia negra. Primero que nada, les quiero pedir encarecidamente, sobre todo los niños y gente joven que me ve, que vea este video programa hasta el final, ya que quiero enseñarles algo que es extraordinariamente delicado y al mismo tiempo muy peligroso. Primero que nada, tienen que saber que cuando usted que me está viendo, se le ocurre o se le pasa por su mente o comenta que quiere hacer un pacto con el demonio, por la razón que sea, los espíritus del bajo astral que están en todas partes, tome atención, los espíritus del bajo astral están alrededor de nosotros, conviven con nosotros. De momento que usted lo escucha, van a hacer lo siguiente. Primero que nada, se van a dar cuenta ellos que ustedes están altamente desesperados. Los espíritus inmundos, ustedes tienen que saber que esta clase de espíritus son personas que fueron delincuentes, asesinos, ladrones, estafadores, gente que por alguna razón está pagando algo, se quedó atrapado en este mundo, conviviendo con nosotros, sin embargo, no nos pueden hacer nada. Siempre y cuando nosotros no abramos un canal. ¿Y cuándo abrimos un canal? Si una persona guiada por la desesperación dice, voy a hacer un pacto con el demonio, los espíritus del mundo que están alrededor de nosotros van a darse cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cualquiera de estos espíritus va a ver en usted una posible víctima, un posible cuerpo que habitar y poder entonces vivir a través de ese cuerpo de nuevo acá, con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede lo siguiente. La persona dice, quiero hacer un pacto con el demonio. En ese momento, el ente espiritual oscuro se le va a acercar y va a comenzar a hacer lo siguiente. Quiero que me tomen mucha atención porque acá les quiero explicar algo extraordinariamente grave y muy delicado. El ente espiritual se va a acercar y va a comenzar entonces a generarles un problema tras otro problema, con el propósito serio de desesperar a la persona, de que a esa persona le vaya muy mal, porque en la medida en que le vaya mal, primero que nada, esa persona se va a sugestionar y como está tan desesperado, va a querer entonces con mayor razón hacer un pacto demoníaco, puesto que va a pensar que a través de ese pacto se le van a solucionar todos sus problemas, esencialmente los económicos, generalmente, o a veces los del amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ente espiritual lo va a acosar, va a causarle, como le explicaba al principio, mucho problema, mucho dolor. Esta persona entonces que va a enfrentar tanto problema y tanto dolor, va a comenzar a caer en estados de alta depresión, de alta tristeza. Esta gran tristeza, esta gran depresión lo va a dañar físicamente, mentalmente, y como si fuera poco, lo debilita espiritualmente. El propósito del ente espiritual entonces es debilitarlo de tal forma que esta persona pierda algo sumamente importante, aparte de la autoestima, aparte de hacerle perder la voluntad, le va a hacer perder la fe. Sí, como les digo, la fe. Por lo tanto, esta persona se va a aferrar aún más a la idea de hacer un pacto.
Ahora, cuando la persona ya pierde incluso la fe en Dios, cuando esta persona está tan debilitada moralmente, psicológicamente por el suelo, esta persona abre una puerta, se abre un canal. Al debilitarse espiritualmente, el ente espiritual va a poder ingresar a ese cuerpo. A partir de ese momento, el ente espiritual comienza a vivir en el mismo cuerpo con esta persona, compartiendo el mismo hogar físico. Recuerden que nuestro cuerpo es como un hogar, el hogar de nuestro espíritu. Cuando el ente espiritual se mete en nuestro cuerpo, entonces convive con nosotros. Como este ser es un ser oscuro, con una mente y un espíritu fuerte, oscuro pero fuerte, ¿qué es lo que va a hacer? No va a permitir que esta persona arrime, que esta persona le vaya bien. Muy por el contrario, le va a pasar una desgracia tras otra. Y esta persona con el tiempo puede llegar a transformarse o en un vagabundo, o en un drogadicto, o en un alcohólico, pero en nada bueno. ¿Por qué razón? Porque al ente espiritual no le interesa salir de ese cuerpo. El ente espiritual quiere vivir a través de ese cuerpo. Por lo tanto, va a traerle montones de desgracias, ya que al ente espiritual lo que menos quiere es que esa persona se vuelva a fortalecer física y psicológicamente, y al mismo tiempo espiritualmente. Entonces, como se darán cuenta, esto es algo gravísimo. Por esa misma razón, la gran mayoría de personas que intentaron hacer algún pacto generalmente terminan en la calle. Ahora, quiero explicarle algo que también es grave. Si alguno de ustedes siente que actúa de forma que no va de acuerdo con su actitud anterior, que no va de acuerdo a lo que pensaba antes de pensar en un pacto, en pocas palabras, que está actuando en desacuerdo a su personalidad anterior, acérquese a la iglesia. Pídele a Dios que le fortalezca su espíritu. ¿Por qué razón? Como le explicaba al principio, las bajas energías se acercan a nuestro alrededor con el único propósito de apoderarse de nuestro cuerpo. Aquí voy a contarle un par de casos para que me entiendan y tomen conciencia de lo peligroso que es esto. Primero que nada, hace bastante tiempo atrás se me acercaron dos jóvenes, eran dos primos, uno de 17 años y el mayor de 19 o 20 años. No recuerdo bien, pero era más o menos aquello. Entonces, me querían pagar una suma de dinero para que yo les enseñe cómo hacer un ritual satánico. El propósito de ellos querían transformarse en millonarios. Entonces, yo les comencé a explicar lo peligroso que era y de hecho traté de convencerlos del daño que se podían hacer. El más mayor reaccionó mal y muy molesto se fue. El más joven se quedó escuchándome. Al pasar el tiempo, el más jovencito me vino a ver después y me contó que su primo le pagó a esa típica señora de por ahí que sí le dijo cómo hacer un pacto. El jovencito me contó entonces lo que sucedió. Me contó que su primo se fue a un cerro y creo que llevó un gato o algo por el estilo. Al poco tiempo después, su primo cambió de actitud. Comenzó a ponerse más violento, con poca facilidad reventaba, grosero, muy grosero, y como si fuera poco, atrevido. Por lo tanto, a esta persona la echaron del lugar donde arrendaba.
Al mismo tiempo, él empezó a ir muy mal en los trabajos. Entraba a un trabajo, no duraba 2 semanas, máximo un mes, y lo despedían. Afligido, entonces, se fue a vivir a la casa de unos tíos. Pero como le iba tan mal en los trabajos, al mismo tiempo era grosero y atrevido, y se le ocurrió levantarle la mano incluso a una de sus tías, lo echaron a la calle. En la actualidad, ¿qué es este joven? Se transformó en un drogadicto. Como les digo, literalmente se transformó en un drogadicto. Ahora les voy a contar una segunda historia. Hace muchos años atrás, otra jovencita, pero en este caso era una niña, me pide si por favor le enseño el cómo hacer un pacto o cómo hacer una hechicería para atraer dinero. Hechicería negra, por supuesto. Entonces, yo le expliqué todo lo peligroso que era y al mismo tiempo le traté de enseñar que todo lo que tenía que ver con actos satánicos o pactos satánicos traía dolorosas consecuencias. La joven, si bien es cierto, no se molestó, me di cuenta que se fue decepcionada. Pues bien, al pasar unos años, un día viene a verme una joven, con su pelo bastante dañado, totalmente vestida de negro, y venía muy mal. La joven era la misma niña bella que años atrás me había venido a ver para hacer un pacto satánico. Ella, guiada una suerte de inocencia o por una ambición desenfrenada, entró a un grupo satánico, en el cual ella me contó que sacrificaban gatos y cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuál era su gran problema? Su gran problema es que estaba enfrentando una enfermedad. Al mismo tiempo, me mostró sus brazos, ya los tenía todos tajeados. Se había hecho tatuajes horrendos con calaveras, demonios y cosas de ese tipo. Y me contó que empezó a ver sombras oscuras en su hogar. Un hermano de ella se suicidó. La madre perdió a su guagua, abortó, y ella también perdió su bebé a través de un aborto. No porque ella lo haya querido, lisa y llanamente perdió su guaguita. Junto con eso, le empezó a ir cada vez horriblemente mal. Después de mucho trabajo, después de muchas cosas que tuvimos que hacer, esa niña logró arrimar, levantar el vuelo. Entonces, joven que me estás viendo, o niña que me estás viendo, ten mucho cuidado a la hora de pensar en estas cosas. No es lo mismo usar la ley de la atracción o la ley causa-efecto para traer abundancia a tu vida que pretender hacer pactos satánicos o hechicerías de magia negra. Porque lo único que te vas a traer, recuerda, son problemas. Vas a llevar a tu casa espíritus oscuros o demonios. Y créame usted que si llevan algo así a su hogar se va a transformar en el peor infierno que se puedan imaginar. Desde ya, les pido que vean mi canal, ahí van a encontrar muchas cosas de las cuales pueden aprender de estos temas. Les pido que se suscriban. Nos vemos en un próximo video programa. Se despide Marco Antonio.